Lo que también hemos visto aquí desde el principio, con aquel brillante discurso del gobernador Arturo Núñez, es que efectivamente los medios, la comunicación en general, está viviendo un momento muy particular. Está viviendo quizá el momento, digamos, más traumático de su historia. Los medios de comunicación de masas tienen una historia corta, no existen desde hace mucho tiempo. Los medios de comunicación de masas existen desde la segunda mitad del siglo XIX apenas, cuando los primeros diarios de papel pudieron desarrollarse masivamente. Digo los primeros que se desarrollan masivamente. La prensa, como, digamos, como medio de información y de comunicación, ya existía desde un siglo antes, más de un siglo antes, desde el principio del siglo XVIII, pero no era prensa masiva. ¿Por qué no era prensa masiva? Porque para ser prensa masiva, primero tiene que haber masas que sepan leer la prensa. Y las sociedades donde se desarrolla la prensa, en particular las sociedades occidentales en Europa, son casi todas sociedades analfabetas, donde apenas unas minorías saben leer y escribir, hasta en el siglo XVIII. Por eso solo hay que esperar la segunda mitad del siglo XIX, cuando políticas públicas de alfabetización masiva se llevan a cabo en algunos países. Eso es un elemento. El segundo elemento para que haya prensa de difusión masiva es que la prensa tiene que ser muy barata para que todo el mundo la pueda comprar. Todos aquellos que sepan leer y escribir puedan comprarla. Y evidentemente la prensa fue muy cara durante mucho tiempo, porque el papel que hoy nos parece tan barato, el papel era muy caro, porque el papel se hacía a base de tejidos. Por eso había a través de toda Europa, por ejemplo, una profesión particular, que era la profesión de unas personas que iban buscando ropa vieja, comprando ropa vieja, y circulaban a través de todo el continente hasta Rusia, iban buscando ropa vieja y había poca ropa porque no estamos en la época actual de la revolución textil. Y los propios tejidos eran relativamente caros. Entonces se iba comprando la ropa vieja porque con la ropa se hacía el papel, este papel de calidad. Hubo que inventar un papel barato que solo se inventa en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se hace papel a partir de la pulpa del árbol, de los árboles, de los vegetales. Este es el segundo elemento, ¿verdad? Es decir, tiene que ser barato. Y el tercer elemento para que haya prensa masiva es un elemento técnico. Primero, hace falta que mucha gente sepa leer y escribir. Segundo, hace falta que sea muy barato, que la prensa valga unos céntimos nada más. Y tercero, evidentemente, si hablamos de prensa masiva, es decir, de periódicos que se van a vender a centenares de miles de ejemplares o a millones de ejemplares en algunas ciudades, en París, en Londres, en Nueva York, pues hay que tener máquinas que permiten fabricar 1 millón de periódicos en unas horas de noche, porque los diarios son cada 24 horas. Y entonces esas máquinas no existieron más que hasta la segunda mitad del siglo XIX. Cuando se inventó la rotativa, que se inventa en Alemania, se inventa la linotipia, que permite componer, ¿verdad?, las columnas en plomo con las frases ya escritas. Entonces, como ven, lo que quiero decir es que la prensa de masa, los medios de comunicación de masa, evidentemente la radio no existía, la televisión no existía. La radio es una invención de los años 1920, la televisión es una invención de los años 1930,
y por consiguiente la única comunicación de masas que existía era la prensa, y como ven, no todos los países tenían estas tres condiciones. Y por consiguiente, la historia de las comunicaciones de masas es una historia muy corta, tiene un poco más de un siglo, pero en ese siglo nunca se vivió un traumatismo tan importante como el que se está viviendo actualmente. Nunca las comunicaciones de masas vivieron esto de lo que hemos hablado aquí estos días, ¿verdad? Esta especie de explosión de los medios. El hecho de que hoy las televisiones puedan difundirse no solo por el televisor tradicional, sino a través de las tabletas, pasando por los teléfonos, pasando por los ordenadores, las computadoras, por las redes sociales, etcétera. Todo esto ha sido provocado por lo que llamamos la revolución Internet. Y la revolución Internet, ella misma es una revolución muy joven. Yo le digo a mis estudiantes, estamos viviendo los primeros minutos de la historia de Internet.